Muy buenos días, esto es Cara a Cara a través del 91.5 de FM. Estaremos platicando esta mañana con Rosario Velázquez Chayito, la candidata del PAN a la alcaldía de San Pedro Tlaquepaque. También estaremos hablando sobre el desabasto de medicamentos con Alejandro Barbosa, presidente de Nariz Roja. Y finalmente, atención y prevención de la diabetes, esto dentro del marco del Día Mundial de la Diabetes. Comenzamos. Noticia, análisis y debate. Eso es Cara a Cara. Información de primera mano en voz de sus protagonistas. Escucha Cara a Cara. ¿Qué tal? Buenos días. Estamos arrancando este viernes 12 de noviembre, Cara a Cara. ¿Qué tal? ¿Cómo sentiste la ciudad? Yo hoy la sentí más relajada. Pensé que iba a haber mucho más tráfico, pero pues al parecer mucha gente está aprovechando este puente para ya irse a vacacionar a algún lugar turístico de nuestro estado o tal vez fuera del estado. Finalmente, Jalisco tiene mucho que ofrecer en materia turística. Así que quienes se queden disfruten de la ciudad, pero bueno, seguramente el fin de semana también estaremos saturados con esto del Buen Fin. Así que vamos planeando nuestro tiempo para que no nos coma o nos desesperemos en alguna situación. Te invito a que te quedes con nosotros, ya te comenté cuáles serán los temas que tendremos este día, así que comunícate al 33 18 80 76 41 o también puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales. Te agradecemos que estés con nosotros. Zona 3 Noticias es la manera en que podemos estar en contacto a través de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Y a Fernando Romero nos está saludando. Gracias, Fernando. Muy buen día. Son las 9 de la mañana con 6 minutos. Cara a Cara. La entrevista. Y vamos a platicar ahorita en este preciso instante con Rosario Velázquez Chayito. Ella es candidata del PAN a la alcaldía de San Pedro Tlaquepaque. ¿Cómo estás, Chayito? ¿Qué tal? Buenos días. Encantada de estar en tu programa y darme la oportunidad de que conozcan las propuestas, la mejor propuesta que es la de Chayito para Tlaquepaque. A ver, platícanos de tus propuestas, Chayito. Pues, como sabemos, Tlaquepaque es un municipio de grandes contrastes. Por un lado tenemos un centro histórico, pues del cual nos sentimos muy orgullosos y que le hace falta ahí dignificarlo, darle seguridad, mejorar los servicios, pero también es cierto que tenemos un Tlaquepaque olvidado, un Tlaquepaque muy destruido y muy inseguro. Tenemos que apostarle en serio a recuperar la tranquilidad de Tlaquepaque, mejorando la seguridad, la estrategia, la proximidad, de que la gente se sienta segura, aprovechar las nuevas tecnologías que también se pueden estar utilizando en seguridad pública. Tenemos que apostarle fuertemente a trabajar de la mano de los comerciantes, las industrias, los empresarios, los que se encargan de generar riqueza y generar empleos, porque vaya que nos hace falta en Tlaquepaque. Y pues definitivamente sabemos que Tlaquepaque tiene una zona altamente marginada, en donde todavía tenemos ahí una cuota importante que cumplir, que es que tengan servicios básicos. Así es, todo lo que señalas es real, pero ¿cómo se podría lograr todas estas propuestas, todas estas ideas que traes, Chayito? Mira, tenemos un equipo multidisciplinario. Tengo la capacidad y la experiencia porque ya fui síndico municipal, la primera mujer síndico municipal en una de las mejores administraciones que ha tenido Tlaquepaque cuando gobernó el PAN con Hernán Cortés al frente. Ahí también tuve la gran oportunidad de ser la primera presidenta municipal interina en Tlaquepaque en el 2009. Conozco el municipio, soy de Tlaquepaque y me duele Tlaquepaque. Soy abogada, tengo una maestría en administración pública, una especialidad en políticas públicas y género. Sabemos hacer gobierno, sabemos dar resultados y por supuesto que las propuestas que tenemos para cada uno de nuestros ejes, porque queremos un Tlaquepaque, hacer de Tlaquepaque una ciudad segura, una ciudad competitiva, sustentable y que tenga un gobierno, una administración eficiente y muy responsable. Creo que el gran reto en Tlaquepaque es tener un buen ejercicio de la administración pública
y con cero tolerancia a la corrupción. Tenemos que apostarle fuertemente ahí, regresar y dignificar el trabajo de la política que es servir a los ciudadanos. Sabemos que Tlaquepaque es un municipio muy grande y también tiene diferentes problemáticas por cada colonia. Sí. ¿Por dónde empezarías? ¿Cuáles son las colonias que sientes o que conoces que tengan más necesidades? Las colonias que tienen más alto rezago en servicios básicos y mejorar la infraestructura, desde luego son desde el oriente de la ciudad, que viene siendo donde empieza Tlaquepaque y Tonalá, que es Intercolonia, San Juan, Cofradía, el barrio de Santibáñez, la Francisco Silva, toda esa parte, esa franja que también llega acá al Órgano, al Alfredo Barba, toda esa parte, la Micaelita, las Liebres, en donde tenemos problemas no solo de servicios básicos, sino de drogadicción, alcoholismo. Tenemos que apostarle muchísimo y fuertemente en Tlaquepaque a la prevención. Tenemos que generar espacios públicos sanos donde los jóvenes, los adolescentes tengan un lugar en donde puedan convivir, y desde la comunidad tenemos que estar trabajando esa tan llamada reconstrucción del tejido social, pero que vaya que nos hace falta, porque lo vemos cómo se ha roto y tenemos que empezarle a apostar también a esa política humanista. Sabemos que cuando en este caso que nuevamente se llevarán a cabo elecciones en el Ayuntamiento de Tlaquepaque, cada uno de ustedes, cada candidato trae sus propuestas. Sí. Pero también creo que es importante seguir, en caso de llegar a ser la alcaldesa de Tlaquepaque, ¿cuáles serían las cosas a las que les daría seguimiento de la administración anterior? Porque creo que ni todo es bueno ni todo es malo y hay cosas que son rescatables. ¿Qué es lo que tú seguirías dándole, les estarías dando seguimiento de lo que la administración anterior ha evolucionado o ha avanzado? Definitivamente, como bien dices, ni todo es malo ni todo es bueno. Hay mucho por qué hacer, pero también mucho que darle continuidad, y un tema sería que van a continuar los apoyos sociales a las personas que lo necesitan. Tenemos que incluso ampliar estos apoyos para que cada vez tengamos una mayor cobertura a las personas que a causa de su situación, de la pandemia, o por un tema de salud o por una discapacidad, pues necesitan de ese apoyo, y por supuesto que por ningún motivo se van a quitar. Y aprovecho el momento porque es lamentable cómo algunos políticos o algunos partidos en campaña malinforman a los ciudadanos y les dicen que si no ganan ellos se va a acabar el programa, se va a acabar la beca, y pues es verdaderamente lamentable que se esté lucrando con la necesidad de las personas. Los programas sociales siguen y se fortalecen. Esta parte es muy importante y creo que es para a todos los candidatos, porque todos tienen la posibilidad de llegar, y para el que llegue es importante que siga en este cauce, ¿no? En apoyar a las personas que más lo necesiten, que no se terminen los programas, pero creo que una parte muy fundamental también es dar fuente de trabajo, no solamente los apoyos, porque finalmente estos pueden terminarse los recursos, pero si se les da empleo a estas personas también se pueden lograr más cosas, y además de incrementar la economía en el ayuntamiento, ¿no? Totalmente de acuerdo. El detonar la economía en Tlaquepaque y generar empleos es fundamental para abatir el tema de la pobreza y de la desigualdad social. Y es otro eje también para mí sumamente importante, y muchos dicen que el gobierno va a generar empleos, pero eso es mentira. El gobierno no genera empleos. Quien genera los empleos son las industrias, los comercios, las micro y pequeñas empresas, el turismo, los artesanos, son los que generan riqueza y empleos, y es a ellos a quienes estaremos también dirigiendo nuestros esfuerzos, siendo sus aliados y siendo ahora sí colaboradores hombro con hombro para apoyarlos y estar trabajando en pro de que le vaya bien a Tlaquepaque. La parte de los programas sociales lo refiero desde luego
a ese sector que necesita fuertemente ese apoyo, pero desde luego que la política tiene que ser no solamente de dar pescado, sino de enseñar a pescar. De hecho, ayer estuvimos en la colonia Quintero, que es una zona donde hay muchos artesanos del ámbito de las macetas, de las tan conocidas chimeneas de barro, que se exportan a muchísimos lados, no solo del país, sino del mundo. Y con ellos el compromiso es que tenemos que crear una asociación, un grupo que se junten todos los de este ramo para apoyarlos no solo con dinero, sino para ayudar a la comercialización de sus productos y que ellos ya no tengan por qué necesitar del apoyo de un programa, sino que ellos, al estar unidos y con estos puentes que el ayuntamiento esté tendiendo, puedan mejorar su situación. Tlaquepaque es uno de los destinos turísticos más reconocidos a nivel internacional de nuestro estado, pero también los artesanos que le dan vida a este ayuntamiento son de los que más se encuentran en desamparo. No se les ha dado los apoyos necesarios para seguir fomentando su artesanía, su trabajo. Al contrario, creo que falta también apoyar este sector. ¿Cómo lo harías? Efectivamente, los artesanos, y es algo que desde la campaña pasada y esta he sido muy enfática en señalar que los artesanos es un sector que se le ha olvidado por mucho tiempo y que es tiempo de regresarle todo lo que ellos le han dado, la identidad a nuestro municipio. Somos la cuna alfarera y tenemos que apoyarlos directamente y sí generar apoyos, acompañamiento, asesoría para la producción, comercialización de sus productos. Existe la Casa del Artesano que hoy no está cumpliendo al 100% con su función y fue creado en gobiernos panistas esta Casa del Artesano en donde ellos tienen un lugar para la capacitación, para el acompañamiento, para generar el apoyo para que ellos vayan y expongan a diferentes expos, ferias, tianguis sus productos con el apoyo del gobierno. Entonces tenemos que apostarle fuertemente y a trabajar de la mano con ellos. Perfecto, Chayito. Pues nosotros estaremos transmitiendo el día de las elecciones, así que cualquier cosa estaremos en contacto contigo si así nos lo permites. Claro que sí, yo encantada y te agradezco la oportunidad, pedirle a tu auditorio que es importantísimo salir a votar este 21 de noviembre. No dejemos que otros decidan en qué Tlaquepaque queremos vivir. El que hoy tenemos no nos gusta, no lo queremos y no nos lo merecemos. Es momento de votar por un verdadero cambio y ese verdadero cambio es con el PAN, con Chayito. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ti, buen día. Buen día, ella es Rosario Velázquez Chayito, candidata del PAN a la alcaldía de San Pedro Tlaquepaque. 33 18 80 76 41, nuestro WhatsApp, para que te pongas en contacto con nosotros. Regresamos tras la pausa. Mantengámonos cerca. Línea WhatsApp 33 18 80 76 41. 91.5 de FM, zona 3. Los mejores regalos están en el Buen Fin del Palacio. Disfruta hasta 30. La entrevista. Son las 9 de la mañana con 23 minutos. Cambiamos totalmente de tema aquí en Cara a Cara, pero no dejamos de invitarte a que te pongas en contacto con nosotros 33 18 80 76 41 para que nos hagas sus comentarios, porque en este momento vamos a hablar sobre la diabetes. Un problema de salud que se ha incrementado con los años y que tiene en gran parte que ver con la alimentación y nuestro estilo de vida, pero no solamente es eso. Y para platicar más al respecto, tenemos aquí en cabina al doctor Gabriel Ochoa Cabral. Él es geriatra de la Clínica de Medicina Familiar número 3 del ISSSTE Jalisco. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, gracias por invitarme. Muchísimas gracias por venir a platicar con nosotros. El próximo domingo 14, es el Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes. Porque generalmente decimos diabetes como, ay, vamos a felicitar la diabetes, pero es la lucha contra la diabetes. Es correcto. Platícanos, y aunque pareciera obvio, platícanos qué es la diabetes. Bien, la diabetes mellitus es un conjunto de enfermedades
donde el paradigma o la expresión clínica más importante de la enfermedad es la hiperglucemia, que significa glucosa alta en la sangre. Hay varios subtipos de diabetes. Actualmente la más prevalente en México es la diabetes mellitus tipo 2. La diabetes mellitus tipo 2 es la causante o el efecto de la piedra angular de la obesidad. La obesidad como tal va a ir haciendo cambios metabólicos que condicionan que el adipocito bloquee la efectividad de la insulina. La insulina es una hormona que se encarga de ingresar la glucosa a la célula. Sabemos que la glucosa es el combustible, al igual que el oxígeno esencial para nuestro día a día. Y la insulina se encarga de ingresar la glucosa a la célula. Pero en la diabetes mellitus tipo 2 empieza a haber resistencia y afectaciones en la producción y acción de la insulina, lo que va llevando a que este paciente empiece a tener niveles altos de glucosa en sangre y empezar a desencadenar procesos metabólicos, procesos inflamatorios crónicos que van a ir desencadenando en primeras etapas en daño microvascular, donde el paciente ni siquiera es consciente de la enfermedad, es el problema, hasta desgraciadamente ya llevar a efectos macrovasculares, como es infarto cerebral, infarto agudo al miocardio, enfermedad renal crónica, retinopatía, neuropatía, que finalmente compromete muchísimo la calidad de vida del paciente. ¿Cómo se puede diagnosticar la diabetes cuando no hay ningún síntoma? Porque generalmente las personas no solemos hacer este chequeo que tanto se recomienda anual, y menos en los niños. ¿Cuáles serían las recomendaciones y la diferencia entre la detección oportuna de la diabetes y hasta cuándo se presentan los síntomas? Claro, esa es una pregunta muy interesante. Existe un umbral entre el diagnóstico de diabetes y las manifestaciones clínicas. Y esto es a consecuencia de que el cuerpo va a intentar compensar esos cambios. Cuando usted tiene una glucosa persistente arriba de 200 miligramos por decilitro, que aclaro, ¿qué es lo normal? Lo normal es tener menos de 100 en ayunas y menos de 140 postprandial. Postprandial nos referimos después de la ingesta de los alimentos. Entonces, desgraciadamente, en ese lapso de tiempo, uno puede estar asintomático. Cuando las cifras se rebasan por encima de 200, ya el cuerpo ya no es tan fácil que compense. ¿Cuáles son los síntomas típicos? Empiezan a orinar mucho, frecuentemente quieren ir al baño, con sensación de no terminar, traen mucha sed, traen una necesidad imperiosa de estar tomando agua, incluso helada. Y cosa curiosa, se incrementa el apetito. ¿Por qué? Porque la célula no sabe que la glucosa está afuera. Le está diciendo al cerebro, oye, mándame glucosa. Y la glucosa no puede ingresar porque la insulina está perdiendo efectividad. Entonces, esas son la tríada característica. Incremento en el deseo de las micciones, incremento en el deseo del consumo de agua y el incremento del apetito. De ahí, antes de que llegues a ese umbral, para que llegues a ese umbral, por lo menos ya pasaron entre 5 a 7 años de enfermedad, que ya empezaron a hacer daño microvascular. Y ese daño es irreversible. Esto es en cualquier tipo de diabetes, los síntomas son siempre los mismos. Es correcto. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bien, hay varios tipos de diabetes. La diabetes mellitus tipo 1 generalmente es por una infección viral o un problema congénito, en el cual por alguna razón tienes afectación en la producción de insulina desde etapa temprana. Esa es la tipo 1, se presenta generalmente entre los 8 a los 15 años. ¿Es la diabetes infantil, que se le conoce como tal? No como tal, porque entra otra variante. Entonces la diabetes mellitus tipo, pero sí, es prevalentemente la infancia. Tenemos otro tipo de diabetes que se llaman los MODY, que es donde hay ciertas alteraciones genéticas en la producción o acción de la insulina, también de forma temprana, diabetes infantil. Luego tenemos la diabetes 1.5, que se conoce como LADA, es autosómica dominante latente del adulto, que es como si tuvieras una deficiencia genética, pero no tan agresiva para darte manifestaciones tempranas, y se empieza a presentar entre los 30 a los 50. Sin embargo, el fenotipo es importante, generalmente ellos son delgados. La diabetes mellitus tipo 2 es la asociada a la obesidad y al síndrome metabólico, que uno por el sedentarismo, la mala alimentación y por supuesto también la predisposición genética que tiene el mexicano va a generar que exista resistencia a la insulina, te acabas tus reservas
y empiezas obviamente ya con los descontroles glucémicos. A ver, hagamos un paréntesis, sé que me llamó la atención lo que acabas de decir, predisposición genética que tenemos los mexicanos. Sí, es correcto. El mexicano, por ende, tiene una predisposición genética hacia obesidad y hacia diabetes mellitus, tipo 2. Obviamente, hablamos que la diabetes mellitus tipo 2 es multifactorial. Solamente con tu predisposición genética no es suficiente para que tú expreses la enfermedad. Va a depender de tus hábitos dietéticos, de tu actividad física y también tiene que ver mucho de la actividad emocional, ya que también la salud emocional es fundamental en el control de los valores glucémicos. Ok. Y también acabas de mencionar algo sobre la cuestión de que hay personas delgadas y tienen diabetes. Y generalmente se sorprenden mucho las personas porque es lo primero que te dicen, pero ¿por qué si estoy delgada? Claro. Entonces tiene que ver con otro tipo de diabetes. Pues otro tipo de diabetes o una predisposición genética alta. Es correcto. ¿Podemos saber si tenemos esa predisposición? Sí se ¿Tiene pudiese, que ver con familia? sí se pudiese saber. No hay como la historia clínica y el interrogatorio, ¿no? Realmente enfermedades crónico-degenerativas que tus abuelos, que tus padres, que tus tíos han presentado, lo más frecuente es que tú vayas a tener un desenlace similar si sigues el mismo camino en los estilos de vida y programas de activación física. Pero si usted me pregunta estrictamente si se puede realizar algún control genético, sí se puede, pero no es algo que se realice en la práctica diaria porque es extremadamente costoso y solamente se realiza en laboratorios en el extranjero. Bueno, con esto hacemos una pausa comercial, regresamos, estamos platicando de la diabetes, ya que el 14 es el Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes. Si tienes preguntas, comentarios, 33 18 80 76 41 es nuestro WhatsApp. Y también puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Solamente escribe Zona 3 Noticias y estaremos ahí conectados contigo. Vamos a la pausa, regresamos. Trabajar para mantenerte informada. Cara, la entrevista. Son las 9 de la mañana con 36 minutos. Te recuerdo que estamos platicando en este momento en Cara a Cara con el doctor Gabriel Ochoa Cabral. Él es geriatra de la Clínica de Medicina Familiar número 3 del ISSSTE sobre la diabetes. Y bueno, tenemos varios comentarios y preguntas. Hablar de la predisposición genética que se pueda tener. Porque así como comentabas sobre las personas delgadas que pueden desarrollar diabetes, hay personas con alto índice de obesidad, pero no lo desarrollan. No es lo común, pero sí ocurre. Sí, suele suceder. Claro, ¿no? que sí. Bueno, ¿y qué tan peligroso es que las personas con diabetes, qué dice aquí? ¿De cabida? Válgame Dios. Dales de COVID. El COVID no va a tener preferencia sobre si tienes o no tienes diabetes. El COVID es una enfermedad viral infectocontagiosa que se transmite a través del flush. Entonces, mientras usted tenga contacto con una persona que tiene la enfermedad y sin unas medidas de protección adecuada, el riesgo de infección pues es latente. Aquí la pregunta que quiero a lo mejor entender es si hay mayor riesgo de complicaciones. Exactamente, Eso es lo que sí. va por ahí. Así es, sí, claro, el paciente con diabetes tiene prácticamente un 80-90% más de probabilidades de complicaciones serias, incluso que puedan concluir con su vida, y esto sobre todo en las personas que están mal controladas. Que eso fue lo que sucedió al principio de esta pandemia, ¿no? Las personas que perdieron la batalla, muchas de ellas tenían este padecimiento que es la diabetes. Sí, pero mal controlada, porque eso es muy importante, porque también hablan, es que la hipertensión y es que la diabetes, sí, claro, pero las enfermedades bien controladas y si se detectaron de forma oportuna, en teoría la respuesta debe de ser similar a una persona sin la enfermedad. Si lo comparamos con un paciente con una enfermedad crónico-degenerativa maltratada, avanzada, por supuesto que fue el efecto aún más agresivo. Y eso tiene que ver mucho por el estado de envejecimiento, por el sistema inmunológico y obviamente por esos cambios glucémicos que son microscópicos, que no se detectan, pero que permiten que el virus tenga una mayor expresión con una menor respuesta del sistema inmunológico hacia la enfermedad. Entonces sí, la diabetes incrementa la probabilidad de complicaciones, pero principalmente
en los pacientes que están descontrolados. Incluso en la estadística de Ensalud del 2020 nos ha demostrado que hasta el 20% de la población es diabética y no lo sabe. Fíjate, aquí nos está preguntando algo muy interesante, Ignacio. Dice, soy hipoglucémico y me han dicho que me voy a volver diabético. ¿Es así? Ahora llevo una dieta de diabético. ¿Necesariamente tiene que volverse diabético? Aquí es algo un poquito interesante esa pregunta porque es todo lo contrario. Hipoglucemia significa niveles de glucosa bajos en sangre. La pregunta es, ¿esa hipoglucemia es condicionada por algún medicamento que él ya está tomando para algún tipo de prevención? O si realmente no toma ningún fármaco y está presentando hipoglucemias, no, eso es lo contrario. Quiere decir que está teniendo una expresión alta de insulina en el cuerpo. Por alguna razón, tiene que tener algún trastorno endocrino metabólico que esté condicionando esa afectación. Entonces, no. Obviamente, la curva de diabetes es empezar a tener prediabetes, que es glucosa alta en sangre, pero sin condicionar rangos de diabetes, que es tener de 101 a 125 en ayunas, o postprandial, 2 horas, de 141 a 199. Pero no hipoglucemia, no. Okay. Bueno, creo que es muy importante hablar ahora de esto. Ya se diagnosticó a una persona que tiene diabetes del tipo que sea, y obviamente viene un tratamiento, un cambio en el estilo de vida, y creo que esto tiene que ver con lo que acabamos de comentar sobre las personas que contrajeron COVID y no pudieron salir adelante, porque mucha gente se revela, mucha gente no sigue las dietas, no sigue los tratamientos, no quiere, como que dice, ay no, yo no voy a dejar de comer lo que me gusta, y siguen y siguen y siguen hasta que empiezan ciertas complicaciones. Entonces, aquí, ¿cuál sería la recomendación, Gabriel? Mire, es una pregunta muy, muy interesante y a lo mejor me voy a salir un poquito del contexto de lo que pudieran opinar el resto de otros médicos. Yo como experto en adulto mayor, le comento, llega conmigo a la consulta un adulto mayor de 80 años. ¿Usted cree que va a modificar su estilo de vida que lleva de 80 años? Claro que no. Entonces, es muy diferente la etapa en la que encuentras al paciente. Si encuentras un paciente en etapa temprana, entre los 30 a los 50 años, tienes que hacer todo lo posible para que modifique su estilo de vida, entienda su enfermedad, porque a veces ni siquiera hacemos que el paciente entienda su enfermedad, en qué consiste. Es más, en la consulta piensan que el problema de la diabetes es no comer dulces y refrescos. Así, y no. Estamos hablando que aquí el mayor problema de la diabetes es el incremento o el abuso de los carbohidratos. Y hay carbohidratos salados, hay carbohidratos dulces, incluso hay carbohidratos insaboros, ¿no? Entonces la gente piensa que es porque deben de dejar de comer los dulces o los refrescos o dejarle de poner azúcar al café. Y no, los carbohidratos, que es al final de cuentas, están en una infinidad de alimentos. Entonces hay que tener mucho control de esos carbohidratos porque incluso están en alimentos completamente orgánicos como la papa, como el chayote, que tiene un nivel tan alto de almidón que es un tipo de azúcar. Obviamente, doctor, es que yo consumo infinidad de frutas, es fructosa, no es un mal alimento, pero no lo puedes usar de forma indiscriminada si tienes ya predisposición o ya tienes diagnosticada diabetes. Entonces, la clave es hacer entender al paciente su enfermedad, que la comprenda, que la haga su amiga, no su enemiga, que puedan sobrellevar el duelo, porque es un duelo. Es un duelo que te digan que tienes diabetes mellitus y que tienes que hacer modificaciones en tu estilo de vida y ingresar a un tratamiento. Entonces, se tiene que individualizar. Si es una persona de 80 años, caray, pues no voy a hacer que modifique su estilo de vida a los 80 años. Definitivamente no. Me encargo mejor de que los medicamentos sean lo más seguro para él, para que no presente hipoglucemias y el paciente se presente en metas para evitarle complicaciones. Ahora, si lo detecto entre los 30 y 40 años, voy a enfocarme en que modifique su estilo de vida, porque eso a final de cuentas va a favorecer que tenga una expectativa de vida alta, pero con calidad y con los menores fármacos posibles. Ahora bien, hay muchos mitos en torno a la diabetes. Uno de ellos es que si te asustas, te va a dar diabetes, o porque me asusté, me dio diabetes. ¿Qué tan cierto es esto? Tienes ya la enfermedad latente. Cuando uno presenta una mala noticia, cuando uno presenta una acción o presenta una emoción importante,
el cuerpo va a disparar sustancias que son hiperglucémicas, cortisol, glucógeno y adrenalina. Es decir, supongamos, yo voy por la calle y si un perro me persigue, mi cuerpo de forma adaptativa hacia el miedo, que es una respuesta de supervivencia, va a disparar cortisol, adrenalina y glucógeno para que yo tenga la capacidad de trepar un árbol. Entonces, cuando uno tiene una noticia de este tipo, obviamente que genera una gran impresión, el cuerpo no entiende qué está pasando, simplemente va a liberar Reacción. una cascada exactamente de hormonas, en este caso que tiene un efecto hiperglucémico. Entonces, si usted se toma una glucosa en este tipo de cuestiones, sí puedes tener un nivel de glucosa alto, pero así no se diagnostica diabetes. Entonces, una impresión no te genera un diagnóstico. Habrá que ver si ya estás en esas cifras con ciertos marcadores que nos permiten saber cómo ha estado tu glucosa en los últimos 3 meses, que se llama hemoglobina glucosilada. Ahí no hay mentiras. Puedes tener una hiperglucemia por infección, por estrés y no ser diabético. Entonces no debes de catalogar a un paciente de reciente diagnóstico porque salió con una cifra en el umbral como diabético. Tienes que abordarlo. Quita el estrés. ¿Cuál fue el estrés? ¿Una mala noticia? ¿Un trastorno de ansiedad? ¿O fue un traumatismo automovilístico? Todo eso genera una respuesta inflamatoria que libera ciertas hormonas que liberan glucosa. Entonces no puedes catalogar a un paciente por ese tipo de cuestión. Tienes que abordar. Ahora, toda persona que tiene un nivel alto por encima del umbral, no lo debes de catalogar como diabetes, pero sí lo debes de seguir y lo debes de abordar para poderle determinar si fue solamente una hiperglucemia reactiva o si ya empieza su proceso de enfermedad. Bueno, y aunado a este tema del susto está el del pan. Cómete un pan después del susto porque si no te va a dar diabetes. Está bien, es totalmente un mito. Y completamente falso. Aunque dicen que con el pan las penas son menos, a lo mejor eso sí, Eso sí. te relaja. Sí, Hay que claro. comerte algo que te guste. Claro. Una conchita, por ejemplo. Pero bueno, por acá también dice, quieren tus datos, si das consulta, ¿dónde pueden contactar antes de que se nos acabe el tiempo? Sí, con todo gusto. Mi domicilio particular está en Justo Sierra, número 2432, Colonia Ladrón de Guevara. Y el teléfono es el 33 36 16 0012. Por aquí te está felicitando Alberto, dice muchas gracias al doctor, hasta hoy no había entendido el concepto de resistencia a la insulina y lo explicó excelentemente. Saludos, muchísimas gracias. Y Jorge dice, me gustaría preguntarle al médico cuál es su opinión sobre los coadyuvantes para prevenir la diabetes, por ejemplo el omega 3, es muy buena pregunta. Bien, en cuestión de los coadyuvantes, al final de cuentas, si usted me habla de ácido fólico, de omega 3, de algunas otras sustancias como la vitamina E, van a ayudar al efecto antioxidante, un efecto antienvejecimiento, mas no te puede mejorar o retrasar la enfermedad. Pero también hay que tener cuidado, porque hablar de vitaminas o de suplementos no está exento de riesgos. Yo sugiero siempre no hacer una automedicación, incluso de vitaminas, porque existe intoxicaciones y esto puede hacer un deletero en tu salud. Entonces, sí ayudan en el manejo ya de la enfermedad, no van a hacer el control de la enfermedad, pero sí pueden ayudar al efecto antioxidante, al envejecimiento cardiovascular y disminuir en un futuro enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de tipo Alzheimer, que tiene mucho que ver. Hay 2 tipos de enfermedad de tipo Alzheimer, la presenil y la enfermedad que se da después de los 65 años, que esa ya tiene un efecto multifactorial. La presenil o antes de los 50 tiene un efecto genético, se tiene que abordar, porque eso tiene una predisposición genética, se va heredando. Pero la enfermedad de Alzheimer senil, o la que empieza después de los 65 años, es multifactorial y está condicionada por mal manejo de hipertensión, mal manejo de diabetes, mal control de la obesidad. Entonces ahí sí te pueden servir esos antioxidantes como un preventivo neurovascular y cardiovascular, pero con supervisión médica y usando la dosis correcta. Ejemplo, actualmente con la pandemia se sobrevendió la vitamina C. Y la vitamina C por encima de 2 gramos te puede hacer daño renal. ¿Quién les vigiló eso? Nadie. ¿Qué dosis se les recomendó? Nadie. Lo que escucharon por la comadre. Si te parece, hacemos una pausa y regresamos con este tema porque Correcto. es muy importante la automedicación, lo que nos receta la comadre, la prima, la hermana. Y ahí vamos
Ahí Correcto, vamos. con todo gusto. Gracias. Son las 9:48. Vamos a un corte y regresamos a Cara a Cara. Mañana con 53 minutos. Seguimos aquí en la cabina con el doctor Gabriel Ochoa Cabral, geriatra de la Clínica de Medicina Familiar número 3 del ISSSTE en Jalisco. Y bueno, nos quedamos con este tema en las recomendaciones que nos hace, que si la abuelita, la tía, la hermana, la amiga, la comadre, pásele, y te dicen, tómate esto, con esto se te controla, yo lo tomé y mira, estoy re bien. Bueno, yo creo que lo más importante es acudir con el médico, nos den un diagnóstico y entonces un tratamiento. Pero bueno, Gabriel, tú platícanos. El tratamiento de cualquier enfermedad, el día de hoy estamos hablando de diabetes, pero el tratamiento de cualquier enfermedad siempre debe de ser individualizado. Ajá. Eso es fundamental, porque como usted lo comentó, lo que le puede servir a un paciente le puede hacer daño al otro. Obviamente tienes que conocer el funcionamiento hepático, el funcionamiento renal, las características cardiológicas del paciente, porque hay fármacos que te pueden hacer bloqueos cardíacos y en alguien que de por sí ya trae frecuencia cardíaca baja, pues le das el empujón que le hace falta. Hay personas que traen un daño renal preexistente y estos medicamentos tienen eliminación renal 100% y le das el empujoncito que le hace falta. Entonces es bien importante que siempre los tratamientos sean individualizados y que no exista esa recomendación de boca en boca por personas que no son expertas en área de la salud, porque puede haber complicaciones. Además, con todo respeto, aquí en México hay dos tipos de productos: los que se venden como medicamentos, que automáticamente tienen que pasar por COFEPRIS y cumplir las normas y para poderse vender y llegar al público en general, y tristemente están los suplementos. Los suplementos no deben de pasar o no requieren pasar por COFEPRIS y cumplir las normas. Entonces yo puedo agarrar un frasco, ponerle tierra, te lo empaco bonito, te le pongo suplemento nutricional cura diabetes y te lo puedo vender. Entonces tienen que tener mucho cuidado con esos suplementos mágicos que logran conseguir en los puestos de la esquina, en algunas farmacias, porque realmente no se sabe con exactitud qué trae ese producto. Tan es así que la leyenda dice, es responsabilidad de quien lo consume. Esto que comentas es muy cierto y muy importante, y no es lo mismo, por ejemplo, mi tocaya, la edad, la complexión que ella tiene, y a lo mejor le funciona un medicamento a que yo me lo tome. Claro. Entonces, pero somos muy dados a hacer esto. Nos queda